la filosofía de Platón es una filosofía política, o más de carácter político y social que de carácter estético. Y es una filosofía de orientación política en el sentido de que Platón estaba muy preocupado por el gobierno de los filósofos. ¿Ok? Ahora, este proyecto político de Platón tenía un fundamento metafísico. La metafísica, su teoría de las ideas, atraviesa todas sus teorías, todo su pensamiento. Entonces, de eso nos habla el texto. Ambas posiciones pueden defenderse según el significado que le demos al término estética. Platón no conoció lo estético en sentido riguroso, es decir, como valor autónomo. En cambio, puede hablarse de una estética platónica en un sentido general. ¿Ok? Entendiéndola como una ciencia jerarquizada que, partiendo de lo sensible, se va elevando de nivel a nivel hasta la noción suprema e intraducible de calocagacia o calocagacia, en que nuestros conceptos de lo bello y lo bueno se identifican. Ok, ya está. Entonces, es eso lo que está planteando aquí. Si la estética de Platón es metafísica, si hay o no hay una estética en Platón. ¿Hay una estética en Platón o no hay una estética en Platón? ¿Esta estética es una estética metafísica o no? Y por otro lado, si Platón conoció lo estético en estricto sentido, si la estética aparece en Platón como un valor autónomo o no. O podemos hablar de la estética en un sentido general, no en un sentido restringido y particular. Entonces el texto nos plantea una serie de cuestiones importantes, interesantes. En la pregunta número 1 en el texto, ¿ya? Se plantean varias cuestiones. Ok, en primer lugar, si hay una estética en Platón o no hay una estética en Platón. ¿Hay una estética en Platón? ¿O no hay estética en Platón? Okay. Y si esta estética es una estética metafísica, o sea, ¿qué relación tiene con la metafísica? Y su relación con la metafísica. Entonces, se puede hablar de una estética en un sentido estricto o un sentido general. Lo que señala el texto es que se puede hablar de la estética, pero en un sentido general. En sentido general. O sea, hay estética en sentido general. En un sentido, digamos, amplio de la palabra. En sentido general. Se puede hablar de estética. Que no en un sentido particular o restringido, no en sentido general. Ok, y lo que señala es que no hay, digamos, la estética o la belleza no aparece como un valor autónomo. No tiene un valor autónomo. O mejor dicho, no tiene autonomía. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, se infiere que para dirimir las posturas sobre una posible estética platónica, se tendría primero, ¿qué tendríamos que hacer primero para poder resolver este problema acerca de si hubo o no o en Platón, en la obra de Platón, una estética? Si Platón desarrolló, propuso o no una estética en estricto sentido. Para saber lo que tendríamos que hacer primero, ¿cuál sería la clave en la 1? Liberarse de la metafísica, definir la estética, delimitar la relación entre lo bello y lo bueno. ¿Qué tendríamos que hacer primero? Separar lo bello de lo bueno. ¿Cuál sería la clave?
La C. ¿Seguros? Bueno, en el texto señalan que para resolver este problema, esto va a depender, dice, bueno, hay ambas posturas al respecto, pero esto depende del significado estricto o amplio que se dé al término estético. O sea, en otras palabras, va a depender de cómo definamos la estética, cómo se defina la palabra estético, el término estético. O sea, va a depender de una definición de la estética. A partir de esa definición podemos resolver este problema de si la estética platónica es una estética metafísica o no hubo estética en Platón. ¿Ok? Entonces, es correcto. La 1 es casa. Número 2. Se infiere que la estética platónica en sentido general en el texto se habla de un sentido general de la estética, carece de una. ¿De qué carece? Carece de una, a ver, ¿de qué carece? Dos T. Ya. Concepción clara y distinta, distinción entre la estética y la ética. Carece, dice, de una delimitación clara entre la metafísica y la estética. Pero es entre la metafísica y la... No, la D dice ética. Es una delimitación entre la metafísica y la ética. Esa es la delimitación que debemos establecer entre la metafísica y la ética. No, no es entre la metafísica y la ética. No. En el texto no me están planteando la delimitación entre la metafísica y la estética. Y la ética. La metafísica y la estética me están hablando, no de la metafísica y la ética. Una concepción clara y distinta. La estética platónica en sentido general carece de una concepción clara y distinta. Ya, pero ahí el problema es de una concepción clara y distinta, pero ¿frente a qué? O sea, la estética ¿frente a qué? Porque ahí en el texto se está planteando la relación entre estética y metafísica, y también la estética y la ética, porque me están hablando de lo bueno. Cuando me hablan del bien o lo bueno y de la identificación entre lo bello y lo bueno, ahí me están hablando de la estética y la ética. Es decir, la distinción tendría que ser, o la concepción clara y distinta, de una frente a la otra, o sea, de la estética frente a la ética o frente al bien. Entonces, ahí, ¿cuál sería la clave? A ver. La A no puede ser. La C, comprensión de lo bello y lo bueno, comprensión, comprender. No tanto el asunto es de comprender, sino de distinguir o diferenciar, delimitar la metafísica y la ética. No. La clave sería la B de burrito, la distinción o la diferencia entre estética y ética. Correcto. ¿Eres burrito? ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? ¿Se entendió? ¿No se entendió?
¿Se entendió por qué no podría ser la D? ¿Sí? La D no puede ser ¿por qué? ¿Se entendió? No puede ser porque el texto no es una de la metafísica, sino de la estética. Bueno, podría ser entre metafísica y estética, pero ahí dice entre metafísica y ética, y ahí no hay ningún problema. O sea, el problema no es entre metafísica y ética, es entre estética y metafísica, o metafísica y estética. Pero, si tú te das cuenta, esa es la primera parte, plantea la discusión sobre si hay una estética en Platón y si esa estética es una estética metafísica o no, si se identifica con la metafísica. Pero luego va a abordar al final el problema de la estética y la ética, o sea, lo bello y lo bueno, a partir de esta palabra que es kalokagathia o kalokagathia, que es una palabra griega que fusiona lo bello, kalos, con agathos, que significa bueno. Entonces fusiona lo bello con lo bueno. Y ahí está la estética, lo bello, lo bueno, la ética. Entonces en ese caso la clave sería la B de burrito. ¿Ok? B de burrito. Muy bien. 3. Carlos estudia Bellas Artes. ¿Ya? Estudiante de Bellas Artes, pintó un paisaje nocturno para un concurso. Él piensa que esta es su mejor obra porque ha captado plenamente la belleza, más aún porque ganó el concurso. Sus amigos también creen que esta obra es realmente bella. Ok, de acuerdo con la postura platónica, Carlos tendría que saber que las pinturas, desde la postura de Platón, ¿qué cosa representan las pinturas? ¿Qué cosa es una pintura desde el punto de vista de Platón? Claro, pintura es arte. La pintura es arte plástico, podemos decir. Arte plástico. ¿Ya? Entonces la pintura es una representación, es una copia, ¿cierto? En tanto arte plástico es una copia. Puede ser la pintura de ¿qué? De una mujer bella, de una doncella bella. Entonces es una copia de la doncella bella. La pintura sería una copia. Y el arte en tanto copia nos aleja del original, nos aleja de la verdad. La copia es peligrosa. ¿Por qué, profesor? Porque podemos confundir la copia con el original. Entonces, eso significa que el arte, en este caso un cuadro, ojo, nos aleja de las ideas, de la verdad, es fuente de engaño para la gente. Y por tanto, es un peligro, representa un peligro, una amenaza. ¿Okay? Por eso Platón desprecia el arte. Entonces, ¿cuál es la clave? Sería la B. Entre A, B. ¿Son copias que captan realmente lo bello? O sea, las copias, ¿esta copia capta realmente lo bello? No, porque el arte es copia de la copia del original, no están captando lo bello. ¿Son bellas dependiendo del contexto? No. La única es la B, jamás van a llegar al ideal de la belleza, o sea, a la belleza perfecta, a lo bello ideal o perfecto. Jamás se va a llegar ahí, pues, a la idea. El arte solo es una copia, no capta, no llega al ideal de la belleza perfecta, a la belleza ideal en el sentido de modelo perfecto. Correcto. 3, burrito. El artista italiano renacentista descubrió el David en la primera década del siglo XVI. Para ello debió haber conocido las proporciones del cuerpo humano, y lo mismo cabría inferir acerca del escultor griego Mirón, famoso por haber esculpido el discóbolo en el siglo IV a.C. ¿Ya?
¿Qué filósofo sentenció que para realizar una pieza de arte se necesita tener el conocimiento de cómo producir ello? Entonces aquí la pregunta, ¿ya? La pregunta 4 tiene que ver con, nos preguntan, un filósofo que haya planteado el conocimiento de cómo se produce ello. O sea, en otras palabras, el arte como el saber producir, un saber producir cosas, ¿entiendes? Producir, por ejemplo, una escultura. ¿Cómo se produce una escultura? Una pintura, ¿cómo se pinta? O sea, el arte es un saber producir, es un saber productivo. ¿Qué filósofo concibe el arte como ciencia productiva, saber productivo o como técnica? Porque la técnica es un saber hacer, un saber producir esculturas, pintura, música, saber componer música o producir música. Esa concepción es ¿de quién? ¿Es platónica? ¿Es hegeliana? ¿Es agustiniana? ¿Es aristotélica? ¿Cuál es la clave? ¿Es Hegel? Una alumna dice Hegel. ¿Hegel? Pero Hegel, ¿qué tiene que ver Hegel con el arte como un saber productivo, saber producir? ¿Hegel? No, Hegel no puede ser. El arte es un saber productivo, es un saber producir, saber hacer, saber producir. Eso, la palabra producir, productivo, viene de la palabra poiesis. Poiesis, es una poiesis. De ahí viene el título de la obra, poética. La poética viene de poiesis. Poética. La poética viene de poiesis, que viene a producir, es una actividad, producir cosas a partir de un conocimiento. El arte es una ciencia poética, es una ciencia productiva. Eso es ¿de quién? Hegel no tiene nada que ver. Kant tampoco. Platón tampoco. La clave es avión, pues. Esa concepción es aristotélica. El arte es una ciencia productiva. Saber cómo producir una escultura, una obra. Dice, muy pronto distinguió Agustín lo bello de lo conveniente, muy pronto afirmó que lo bello tenía un valor propio, independiente y por tanto no identificable con lo útil, como los escritores que le preceden ponen la belleza natural sobre la artística. Y como aquellos que insisten que toda belleza procede de Dios, como Platón y Plotino, señala el camino a recorrer hasta alcanzar la contemplación y la posesión suprema de la belleza a partir de la visión de la hermosura sensible. Se infiere que si lo bello es un valor intrínseco, ajeno a lo conveniente, entonces y acá me están hablando de lo bello, ya del valor de la belleza, como un valor intrínseco. O sea, estamos hablando de lo bello divino, ¿ya? De lo bello en un sentido divino.
y esto tiene un valor propio, un valor intrínseco, ¿ok? Propio de Dios, intrínseco a Dios, es una propiedad, una cualidad de Dios, de un ser superior. Es ajeno a lo conveniente porque no depende de nosotros, de nuestra conveniencia. Por tanto, eso significa que dicha concepción de la estética es correcto. 5 avión. Idealista y objetivista. ¿Ya? Objetivista. Si es intrínseco, si es algo propio de Dios, es algo objetivista, es algo objetivo. O sea, no depende del sujeto, por tanto no es subjetivista, es objetivista. Muy bien, correcto. Ok, correcto. ¿Hasta ahí alguna pregunta, una consulta? Se infiere que si toda belleza procede de Dios, entonces las cosas son bellas porque, si toda belleza procede de Dios, entonces las cosas son bellas porque ¿cuál dijeron? La ley. Clave. Correcto, de edad. Es decir, las cosas bellas participan de la belleza divina. Las cosas bellas participan de lo bello divino. ¿Ok? De la belleza suprema de Dios. Así es. Participan de la suprema belleza de Dios. Dios ha creado esas cosas, ha creado cosas bellas, y son bellas las cosas en tanto que participan de la belleza suprema de Dios. Muy bien, en el siguiente dice, es sobre Baumgarten, quien pertenece a la escuela de Leibniz y de Wolff, el primero que pronuncia la palabra estética y desarrollar una ciencia de lo bello. Dice, o método de conocimiento claro, una ciencia anterior o método de conocimiento sensible oscuro. Su estética, publicada en latín en 2 volúmenes, fue planeada en 3 partes, como heurístico, metodología y semiótico. Se desarrolló la primera parte, de su mérito es haber intentado sistematizar la estética como ciencia especial, a fin de su objeto propio, integrándola en la filosofía de la época. Baumgarten logró parcialmente, dice, su intento de hacer de la estética una esfera teórica anterior idealmente a la lógica.
En ese sentido tuvo gran acierto de concebir la poesía no como algo que sigue a la lógica, como un adorno añadido al discurso intelectual, sino como algo que le precede. ¿Ok? Entonces, siete, ¿qué significado adquiere las palabras ciencia especial y ciencia distinta en relación o relacionadas con la estética? Ciencia especial y ciencia distinta, ¿qué significa? ¿Qué significa eso? Ciencia especial, ciencia distinta. Está haciendo la distinción entre ciencia especial ¿La cuál? ¿La D o la B? B. Describe una forma de conocimiento autónomo y diferenciado. Ciencia especial y ciencia distinta en relación a la estética. ¿Qué opinan los demás? Correcto, en el texto se habla de una ciencia distinta de las otras al anteponer la lógica de Wolff o el método conocimiento claro. Siete, la B de burrito. Una forma autónoma de conocimiento, una forma de conocimiento autónoma y diferenciado. Correcto. Si Baumgarten perteneció a la escuela racionalista de Leibniz y Wolff, y además su estética es anterior a la lógica, entre comillas, anterior a la lógica, ¿qué significa eso? Entonces, ¿qué podemos interpretar? La B. La D. También su estética es intelectualista, también su estética es una forma de lógica racionalista. También su estética es racionalista y empirista. La clave sería la claro, eso está asociado a la definición de nociología inferior, ¿no? Correcto, nociología inferior. Su estética es una forma de conocimiento racional de menor grado.
9. En una encuesta hecha por la revista Rolling Stone, se preguntó a los cibernautas vía una página su opinión sobre Bohemian Rhapsody, el grupo Queen. La opinión de la gente es que es una canción imponente de principio a fin, por el sentimiento que transmite. Lo llamativo fue que las personas consultadas, de acuerdo la opinión de la gente en que esta es que es una canción imponente de principio a fin por el sentimiento que transmite. Lo llamativo de fue que las personas consultadas, de acuerdo con los datos de la misma revista, no se conocían entre sí. ¿Ok? Entonces, puede ser la canción, esta canción del grupo Queen, ¿ya? Puede ser cualquier otra canción de cualquier otro artista. Si a mí me gusta y a otros les gusta, y no necesariamente son peruanos, pueden ser de otro país, personas de otras partes del mundo, entonces, ¿eso por qué ocurre? Claro, en Kant se basaría en las facultades. El fenómeno anterior de una u otra manera respalda los planteamientos estéticos de quién. Es decir, aquí la pregunta, lo que se busca es el fundamento común, universal del juicio estético. Para que nos guste una canción o valoremos una canción como positiva, es el caso de Bohemian Rhapsody, eso significa que todos nosotros tenemos que tener algo en común, compartido, para lograr la universalidad del juicio estético. Entonces, ¿la clave cuál sería? ¿Cuál sería la clave? Claro, Kant busca fundamentar los juicios estéticos con un carácter universal. Un carácter universal. Por eso postula las leyes de la estética, los principios de la estética. Llegamos pues a establecer la siguiente regla. Para comprender una obra de arte en un artista, en un grupo, es preciso representarse con la mayor exactitud posible el estado de costumbres y estado de espíritu del país y del momento en que el artista reproduce sus obras. Ya. Esa es la última explicación. En ella radica la causa inicial que determina todas las demás condiciones. Representarse con la mayor exactitud posible el estado de las costumbres y el estado del espíritu del país. ¿Con cuál se estaría relacionando? Podría ser Nietzsche, podría ser Kant, podría ser Schopenhauer. Ahí las palabras claves son espíritu, las costumbres y el estado del espíritu del país. Entonces,
En la 10, ¿la clave cuál sería? La clave sería la D. Es que está hablando de cómo el espíritu se manifiesta, el espíritu absoluto para Hegel. ¿Ya? Se trata del espíritu. ¿Cómo se manifiesta el espíritu? El espíritu objetivo, el espíritu absoluto. ¿Ya? ¿Cómo se manifiestan? A través de las costumbres, a través del estado, el objetivo, el estado, costumbres, a través también de la mentalidad, de la idiosincrasia. Incluso el estado, las costumbres y el espíritu del país en el momento en que el artista reproduce sus obras. Por lo tanto, se habla de costumbres, estados, espíritu del país. Se refiere a mentalidad, estado, se refiere al ethos de un pueblo. ¿Ya? Por lo tanto, se refiere a Hegel. A Hegel. Pregunta. Ya. Pregunta 10. Dice, esta estrecha relación entre la música y la verdadera esencia de las cosas explica el hecho de que si en una escena cualquiera, en algún acontecimiento, oímos elevarse los sonidos de la música apropiada, esta parece revelarnos la significación más oculta del suceso y darnos el comentario más exacto. Esta misma relación explica también por qué miembros de la cuestión de una sinfonía nos tiene absortos, nos parece ver desfilar ante nuestros ojos todo cuanto la vida y el mundo pueden llevar consigo. Sin embargo, si reflexionamos no podemos hallar relación alguna con los motivos ejecutados y nuestras visiones. Pues como hemos dicho, la música se distingue de las demás artes en que no es La música se distingue de las demás artes en que no es una reproducción del fenómeno, o mejor dicho, de la objetivación adecuada de la voluntad, sino que da el elemento metafísico del mundo físico, la cosa en sí de cada fenómeno. Se podría, por consiguiente, llamar al mundo una encarnación de la música, como se le llama una encarnación de la voluntad, y así se comprende cómo la música da interpretadamente todo cuadro y a toda escena de la vida del mundo real, una significación más elevada, y esto contra los mayores peligros cuanto mayor sea la analogía entre el sistema del fenómeno y la melodía.
De la lectura anterior se infiere que para Schopenhauer la música es la clave sería la B, burrito. El arte que representa todo fenómeno del mundo. Profesor, Sí. ¿puede dar una pequeña explicación de la estética de Schopenhauer, por favor? Ok. Mencionamos en la clase, en la mañana mencionamos la estética de Schopenhauer en relación a la estética de Nietzsche. Y lo que habíamos señalado era que habían dos tipos de arte. El arte de la apariencia y el arte de la esencia. Entonces, el arte de la apariencia es lo que Schopenhauer llama representación. Y el arte de la esencia es el arte de la voluntad. Ese es el arte que expresa la voluntad. Ese arte es el arte de la esencia del mundo. Es decir, el arte de la voluntad es el arte de la esencia. Entonces Schopenhauer basa su filosofía en estas dos dimensiones, la voluntad y la representación. Entonces, el arte, habría dos tipos de arte, el arte de la representación, el arte de la apariencia o el arte de la esencia. Aquí, en el arte de la esencia, se capta la voluntad. Justamente por eso, que el arte de la esencia es el arte musical. Es el arte de la música. Es el arte de la esencia de la voluntad. El arte de la apariencia es el arte racional, el arte apolíneo, el arte de la representación. ¿Entiendes? Entonces Schopenhauer hace esa distinción, ¿ya? En su libro, en su obra, el mundo como el mundo como voluntad y representación. Acá aparecen los dos conceptos claves, voluntad y representación, que dan origen a dos tipos de arte: arte apolíneo, arte dionisiaco, arte de la apariencia, arte de la esencia. Entonces, la música se conecta directamente con la esencia del mundo, que vendría a ser la voluntad. Entonces, acá se señala eso. Entonces dice, la música se distingue además en que no es una reproducción del fenómeno. Es decir, no es un arte de la apariencia, no es un arte de la representación del fenómeno, de la objetivación adecuada de la voluntad, sino que da el elemento metafísico del mundo.
O sea, tiene que ver con esta cuestión metafísica del mundo físico, la cosa en sí de cada fenómeno. O sea, ¿qué significa eso? Que la música capta la esencia, la cosa en sí es la esencia. Es la esencia, es la voluntad, es la dimensión metafísica. Entonces la clave en la 11 ya está. Ya, pero que en la 11 ¿qué han marcado? Ustedes me dijeron B. ¿La música es el arte que representa a todo fenómeno del mundo? No. Porque el texto dice que no es una representación del fenómeno. El arte, ahí la clave ¿cuál es? En la 11 la clave ¿cuál sería? 11, corrección en la 11. No, tampoco. La 11 la clave ¿cuál es? Ahí está. ¿La música qué es? Es el arte de la voluntad, el arte que capta la esencia. Y la esencia del mundo es la voluntad. La clave sería la E. Enano sería. Lapsus, corrección ahí. La E, enano. El arte de la voluntad, el arte de la esencia. No es el arte de la apariencia, el arte de la representación del fenómeno del mundo. No. Sino el arte que capta la esencia del mundo. Y la esencia del mundo es la voluntad. Por lo tanto, es el arte de la voluntad. Sería el arte de la voluntad, sería la respuesta más adecuada. ¿Ok? 12. Para Nietzsche, el desarrollo histórico del arte está ligado a la dualidad de los dos instintos artísticos. Ambos se desenvuelven en permanente lucha. O sea, los instintos apolíneo y dionisiaco, los instintos artísticos o los dos tipos de arte son distintos, se oponen, son contrarios. Uno es racional, el otro es irracional. Uno es la apariencia, el otro es la esencia. Uno es la escultura, el otro es la música. Pero estos se reconcilian. ¿Ya? Se sintetizan, puede haber una síntesis entre los dos, una especie de unificación, pero esto se da ¿en qué ocasiones? ¿Cómo es esto posible? La reconciliación entre el arte apolíneo y dionisiaco solo es posible a través de la tragedia. En la tragedia griega, ¿ya?, podemos encontrar la reconciliación entre estas dos formas de arte, entre el arte apolíneo y el arte dionisiaco. Ambos instintos se desenvuelven en permanente lucha y reconciliación, unión, pero esa unión no se da todo el tiempo, sino ocasionalmente, a veces, no se da todo el tiempo, en algunos periodos de la historia, como en el caso de la tragedia griega. ¿Ok? Entonces, ¿la clave cuál sería? Una alumna dice que es la B. Correcto. 12 sería la B. En ocasiones estos se pueden reconciliar, no todo el tiempo, no permanentemente. Y el ejemplo es la tragedia griega. La dualidad de Apolo y Dionisio representa estados artísticos de la naturaleza. Entonces la fusión artistas consiste en la función, ahí no debe decir artistas, debe decir la función artística.
la función artística consiste en la función del arte, ¿será? Entonces la función de artistas, la función del arte, hay que corregir, del arte consiste en, ¿qué consiste la función del arte? ¿Para qué sirve el arte? ¿Qué es lo que hace el arte? Copiar a los dioses en su perfección. No. No. La función del arte, pues esto nos conduce a Platón y Aristóteles otra vez. Si hay dos dioses o dos pulsiones artísticas en la naturaleza que se representan en dos divinidades, entonces eso significa que el arte pues simplemente es mímesis, es imitación de la naturaleza, porque en la naturaleza están estos dos instintos artísticos y el artista lo que hace es imitar eso. Entonces, ¿es imitar a los dioses? No. ¿Imitar a los dioses en lucha permanente? No. ¿Copiar a los dioses en su perfección? No. Simplemente es imitar la naturaleza. El arte es mímesis de la naturaleza para Nietzsche. Entonces ahí sería imitar a la naturaleza, sería la C. ¿Ya? ¿Qué número estamos? 13. Casa. Mímesis. El arte es mímesis para Nietzsche, ¿ok? Porque el arte apolíneo y dionisiaco están en la naturaleza, pues lo que está haciendo es imitar la naturaleza y lo ha simbolizado, básicamente lo ha representado a través de dos divinidades griegas. Pero ¿qué simbolizan las divinidades griegas? La naturaleza, pues, porque la naturaleza es así. En la naturaleza se encuentran dos impulsos artísticos o instintos artísticos en la naturaleza. Lo que hace el artista es imitar, copiar eso de la naturaleza. Para Schopenhauer la voluntad es una fuerza ciega, irracional, que nunca puede ser satisfecha, sometiendo al hombre a una cadena infinita de deseos y necesidades. Sin embargo, él es la única manera de liberarnos temporalmente de la vida trágica, penosa y miserable ocasionada por la voluntad. ¿Qué cosa? Nos permite liberarnos, al menos temporalmente, de la vida desgraciada que llevamos, la vida miserable. El arte, la música a veces nos libera, ¿no? Uno se distrae con la música, se relaja, se libera de todo el estrés, de toda la rutina. 14 avión. El pesimismo no es su teoría filosófica en estricto sentido, sino que aparece como una consecuencia de su concepción del hombre. ¿Qué sería? Correcto. Tanto Schopenhauer como Nietzsche fueron voluntaristas. Clave: voluntarista. ¿Ah? Voluntarista. El voluntarismo es una corriente filosófica que surge con Schopenhauer y Nietzsche. Es una corriente filosófica irracionalista del hombre. En el marco de una conferencia, un compositor presenta la siguiente opinión frente al público. Cuando un músico comienza a componer una melodía, en primer lugar se imagina en su mente la melodía, luego la plasma en su instrumento favorito y en una pintura, en una partitura. El resultado de todo este proceso es la expresión máxima de la voluntad, que en principio muestra lo que
el músico quiere manifestar con la pieza musical que crea. Se deduce que la opinión del compositor antes mencionado se corresponde con las ideas de... ¿La B? Claro, y dice expresión máxima de la voluntad. Claro, si se trata de expresar la voluntad, pues es la música, ¿no? Lo que el músico quiere manifestar con su pieza musical. Claro. Schopenhauer. $16, burrito. No se escucha. Hola, hola, hola. Sí, yo también. Me da un sueño. Me falta. Ya está bien el audio, profesor. Después del almuerzo a mí me choca. Ya, chicos, a ver. Entonces, estábamos hablando de Schopenhauer, de la música y el arte. A ver, 16. Ya, estamos hablando de la música, de la melodía y de la expresión de
de la voluntad. Ya, pues si expresa la voluntad, entonces esto está relacionado con la estética de quién. La opinión del compositor corresponde con las ideas de Schopenhauer, sería en este caso. Ya sería Schopenhauer. No sería Nietzsche, estrictamente hablando, porque está hablando de expresión de la voluntad. Para que sea Nietzsche como tal, no hubiéramos hablado de voluntad, ¿ya? Hubiéramos hablado simplemente del arte apolíneo y del arte dionisiaco nada más. Pero ahí te das cuenta algo, que Schopenhauer influye en Nietzsche, pero Nietzsche no va a hablar explícitamente del arte de la voluntad y el arte de la voluntad y la representación, con esos términos, porque esos términos son schopenhauerianos en cuanto al arte. ¿Ya? Si no, Nietzsche más bien hablaría del arte de la escultura, del arte de la música, del arte de la apolíneo, arte dionisiaco, o si quieres el arte de la apariencia y el arte de la esencia. Pero sabemos que el arte de la esencia hace referencia a la voluntad como esencia del mundo. Pero esa tesis es schopenhaueriana, que influye en la estética de Nietzsche. Por eso la clave es la B, Schopenhauer. ¿Ok? ¿Ya? La B. 17. Dice, el poeta, ¿no?, utilizaba el alcohol, bebía alcohol para el proceso creativo, ¿no?, para sumergirse en el proceso creativo. ¿Ya? Entonces, para él era necesario, pues de esta manera adquiría una inspiración sumamente profunda, lo cual le permite describir con fluidez y placer. Muy bien. Entonces, el filósofo tenía una opinión similar, motivo por el cual destacó la dimensión de lo dionisiaco como factor fundamental de todo proceso artístico. Ya, en este caso, ¿quién es ese filósofo que destaca esa dimensión dionisiaca como factor fundamental del proceso artístico? Pues el proceso artístico, el proceso creativo, ¿no? Artístico creativo. Clave 17, clave la D. Ahí sí sería Nietzsche. Ahí sí sería Nietzsche. ¿Ok? Está claro, ¿no? ¿No podría ser Schopenhauer o sí? ¿No o sí? ¿Está claro? ¿Podría ser Schopenhauer? ¿Por qué no podría ser Schopenhauer? ¿Por qué no? Claro, porque estamos hablando del arte dionisiaco. Estamos hablando aquí en el texto, me está hablando de lo dionisiaco. Y lo dionisiaco ya no es un concepto de Schopenhauer. Schopenhauer no habla de la dimensión dionisiaca, ni del arte dionisiaco, ni del arte apolíneo. Esas son expresiones, son términos, son conceptos de la teoría estética de Nietzsche, no de Schopenhauer. ¿Entienden? Ahora, y la idea de este proceso creativo, ¿no?, en el artista, la embriaguez es también una idea que está en Nietzsche. ¿Ok? Ahora, lo otro sí, no vamos a negar que hay una influencia schopenhaueriana en Nietzsche en relación a que la música expresa la voluntad, expresa la esencia del mundo, que es la voluntad. En ese aspecto sí hay una influencia schopenhaueriana. ¿Ok? Muy bien. 18. Benjamin, la obra de arte ha sido siempre fundamentalmente susceptible de reproducción, o sea, la obra se reproduce, reproduce en el sentido de se hace una copia, ¿ya? Lo que los hombres habían hecho podía ser imitado por los hombres, por otros, ¿no? O sea, si yo fabrico una lanza, otros pueden fabricar la lanza, me pueden copiar y hacen una lanza, ¿no entiendes? Si yo fabrico un puente, otro pueblo pues puede copiar el puente o las armas que yo tengo, ¿no? ¿Ok? Entonces es como Galileo reprodujo el telescopio a partir de otro telescopio que se inventó y mejoró su telescopio. Entonces el hombre siempre ha reproducido cosas. ¿Ok? Ahora, los alumnos han hecho copias como ejercicio artístico. Los maestros también las hacen para difundir las obras. Sacan copia los libros, ¿no? O los apuntes o las notas. Finalmente copian también terceros ansiosos de ganancias y también otros que copian pero para vender la copia, ¿no? Puede ser un libro, piratean el libro y lo venden.
De acuerdo con el texto del autor antes mencionado, se puede inferir que terceras personas solo ven el arte cuando pueden. Solo ven el arte cuando pueden ¿qué? ¿Cuando pueden qué? ¿Cuál sería? Claro, el texto habla de unos terceras personas o terceros ansiosos de ganancias. Estos que están ansiosos de ganancias, que quieren ganar, sacar algo, pues en este caso estaría ligado a la mercancía, ¿no? Al negocio de vender y comprar obras de arte o las réplicas de una obra de arte para hacer negocio, con fines lucrativos. Entonces, en este caso, conciben la obra de arte como un valor, como una mercancía, es decir, como un valor de uso o de cambio. Obra de arte tiene un valor mágico, ya no tendría, eso se pierde. Hacer copias artísticamente, no. Ver un valor de uso en la obra de arte, en este caso el valor es vender como mercancía. El valor de uso sería vender, comprar mercancía, ¿ya? La obra de arte como mercancía. Entonces la clave sería la B. El uso que tendría la obra de arte sería para vender y obtener ganancias, ¿no? Juan piensa que no existe un concepto universal de arte. No hay un concepto universal. Significa que nunca nos vamos a poner de acuerdo acerca de qué es el arte, pues este se va comprendiendo de distintas maneras en base a diferentes contextos históricos. Es decir, en la época antigua, en la sociedad occidental, o puede ser en la China, en Oriente o en el mundo andino, el arte, ojo, era concebido, era pensado de un modo distinto, ¿ok?, a la manera como hoy pensamos el arte en Occidente o en América Latina, ¿no?, influenciados por Occidente. Entonces va a depender mucho del contexto histórico, el concepto, la idea que tengamos de arte o el canon de belleza. Por tal motivo no es correcto buscar en las primeras obras de arte de la historia algo así como la esencia o la verdad acerca de lo bello. No podríamos encontrar tal cosa. La esencia, lo bello en sí mismo, ¿no?, o la verdad acerca de lo bello. Ok. Se infiere que el punto de vista anteriormente presentado coincide con el pensamiento de ¿quién? Nietzsche no. Nietzsche no. Descartado Nietzsche. Kant no podría ser Kant, porque eso va en contra de lo universal, de la concepción universal que Kant defiende. Hegel tampoco, aunque podría acercarse un poco a Hegel, pero no es Hegel. Schopenhauer tampoco. La única opción que tenemos es avión, es Adorno. Adorno, para que entiendas por qué para Adorno sería importante el contexto histórico. Acá hablan del contexto histórico y cómo el arte cambia en función al contexto histórico. Lo que pasa es que Theodor Adorno, ¿ya?, él fue un filósofo neomarxista, ¿ya?, de la escuela que yo mencioné en la mañana, la escuela de Frankfurt, ¿ya?, la escuela de Frankfurt. Entonces, si este filósofo es de la escuela de Frankfurt, la escuela neomarxista, entonces ellos recibieron tres principales influencias: la de Hegel, la de Marx y la de Freud. Y aquí principalmente hay que considerar la influencia de Marx y de Hegel, pero sobre todo Marx, en el sentido de que, pues,
las ideas, los conceptos sobre el arte van a depender del contexto histórico, es decir, de los diferentes, podemos poner, momentos de la historia o modos de producción. Modos de producción. En un sentido marxista podemos decir que los conceptos que tengamos del arte, porque el arte forma parte de la superestructura, entonces son expresión de la infraestructura, es decir, del modo de producción. Entonces, como han habido diferentes modos de producción, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo, entonces el arte, el significado del arte, ¿qué es el arte? ¿Ya? Va a depender de en qué época de la historia nos encontramos. ¿En qué época nos encontramos? Si nos encontramos aquí, la concepción del arte va a ser distinta si nos encontramos aquí o si nos encontramos aquí. Entonces, va a depender del desarrollo histórico, del contexto histórico en el que nos podamos encontrar. En diferentes épocas de la historia se comprendió el arte, se definió el arte de modos distintos. Entonces no habría una definición universal válida para todos los tiempos, para todos los lugares, sino que depende de la época, del contexto en el que se vio para poder entender o definir el arte. Y esta es una concepción marxista, ¿ya? Heredada del marxismo. Ese carácter histórico del arte, ¿ya? En función a los contextos, a los modos de producción, que se manifiestan en el ámbito de la cultura. O sea, cada etapa de la historia tiene una manera de pensar el arte. Hay una expresión cultural, ¿ya? Se expresa en la cultura, en la mentalidad de una época. Entonces, en ese caso, sería Adorno, ¿ya? Adorno sería, ¿ok? Teodor Adorno, de la Escuela de Frankfurt, ¿ya? Ojo, tanto Adorno como Benjamin, ambos fueron miembros, y eso lo mencionamos en la mañana, ¿de quién? De la Escuela de Frankfurt. Los dos son frankfurtianos, neomarxistas, los dos, Benjamin y Adorno, ¿ok? Ambos, ¿ok? Ahora, en Benjamin hay una obra que mencionamos en la mañana, que es un clásico sobre teoría del arte, sobre estética, ¿ok? En cambio en Adorno no hay tal cosa. O sea, en Adorno no hay un libro orgánico sobre la estética. Lo que hay en Adorno es una compilación. Se ha compilado sus artículos, diversos artículos y ensayos, en un libro que se titula Teoría Estética. Teoría Estética. Y es una obra posterior que se publica después de su muerte. Entonces, no es un libro orgánico, es una compilación de textos. A diferencia de Benjamin, si hay un libro orgánico, una obra orgánica publicada, ¿ya? Entonces, esa obra orgánica es la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. ¿Ok? Entonces, entre Adorno y Benjamin es sumamente interesante por este libro, ¿no? San Marcos no ha preguntado por Adorno todavía en el examen de admisión, ¿ya? Ha preguntado por Benjamin, ¿ok? Por Benjamin se ha preguntado, por Adorno todavía no, ¿ok? Pero ya tienes una idea de la concepción que tiene Adorno sobre el arte. Y obviamente que para ellos, por la influencia marxista, el arte tiene un compromiso social, eso sí es innegable. O sea, para ellos el arte no puede haber un arte purista, un arte ajeno a la sociedad y a la historia. O sea, para ellos es importante el compromiso, un arte comprometido, ¿ya? Compromiso social con las clases trabajadoras, compromiso con la lucha de clases, o sea, la revolución, ¿entiendes? Y por supuesto la crítica al sistema capitalista,
¿Ok? Entonces, todas esas características pueden aparecer en alguna pregunta de San Marcos en relación a ellos, a estos dos. ¿Ok? A estos dos intelectuales de la escuela de Frankfurt, Benjamin y Adorno. ¿Ok? Yo había pronosticado, antes del examen de admisión, antes del último, yo ya había pronosticado que iban a hacer una pregunta sobre Benjamin. Porque yo incluso pensaba, ¿por qué hasta ahora no hacen preguntas sobre Benjamin si Benjamin es un clásico en la estética? O sea, Benjamin es alguien que debe leerse y se lee para aquellos que estudian en el Instituto de Bellas Artes, los que estudian arte. O sea, Benjamin es un clásico, es un referente. ¿Y cómo es posible que San Marcos todavía no haga preguntas sobre Benjamin? Entonces, yo decía, tienen que hacer, de seguro, este examen van a hacer, y lo hicieron. 2024, 2 preguntas sobre Benjamin. Ya era el momento de que preguntaran sobre él, ¿entienden? Y ya han preguntado sobre varios. Ya hicieron preguntas sobre Platón, Aristóteles, estética, Schopenhauer también, Benjamin también, ¿ya? Son los autores que han preguntado en relación a la estética. ¿Okay? Lo que ya ha venido. Por ahí algunas preguntas sobre la crítica a la estética occidental o eurocéntrica también ha venido, ¿ya? Pero más o menos son esos los autores que han venido y han preguntado. Puede ser que ahora pregunten sobre otros autores o sobre los mismos autores. Puede ser. ¿Ok? ¿Quién será ahora el contratado para el examen? Voy a tratar de averiguar quiénes han sido contratados para este examen. Pero más o menos ya tengo una idea de quiénes pueden haber sido, para más o menos saber qué pueden preguntar en el próximo examen. En la 19 es avión. En la 20, la clave, en la 20... arte de la imitación de las acciones humanas en la enfrentan a los personajes con el destino. Ahí sería que enfrentan, en la que enfrentan o que enfrentan a los personajes con el destino. ¿Ya? Ahí se refiere a qué. Ahí se refiere a las especies de la poética. Nosotros hablamos en la mañana de las especies de la poética. ¿Ya? ¿Cuáles son las especies de la poética? Se refiere a una de las especies de la poética. ¿Cuál de ellas se refiere? Hay una que dice que es la B. Correcto, es la B. Es la tragedia, pues. ¿No? En la tragedia, ¿se acuerdan? En literatura, ¿cuál es la tragedia que más estudian? ¿Edipo Rey o hay otra tragedia? Ya, en Edipo Rey, ¿te acuerdas de Edipo? Que se enfrentó, luchó contra el destino, pero no podía luchar contra el destino. Finalmente el destino se cumplió el destino. Y él terminó ciego, ¿no? Provocó su ceguera como castigo. Entonces, así es el destino. Enfrenta al personaje con el destino. Esa es la tragedia, pues, la tragedia griega. Y de las especies de la poética, que son 4 que habíamos mencionado: la epopeya, la comedia, la poesía ditirámbica y finalmente la tragedia, ¿no? Aunque lo más importante que Aristóteles destaca de la tragedia es el efecto que produce. El efecto, me refiero a la catarsis, el efecto psicológico y moral del que habíamos hablado, ¿cierto? Estos sentimientos de temor y compasión, ¿no? Frente al personaje. Muy bien. Increíble, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Ahora sí estoy más despierto y feliz y contento porque me acabo de enterar que en la Universidad del Cusco, yo dicto clases ahí, dicto clases por internet, celebran el Día del Profesor. Día del Profesor, del docente universitario, y mañana no tengo clases, o sea, mañana me van a pagar, pero no voy a dictar. Estoy feliz, voy a descansar. Bueno, en la academia nunca va a pasar eso. En la academia siempre tenemos que trabajar, así sea mi cumpleaños. Si no dicto en la academia no me pagan. Increíble, ¿no? Entonces, así que me voy a descansar.
No, mañana es jueves. Tengo que ir a la biblioteca a leer. Ay, no puede ser. Tengo que terminar un proyecto. Así que ni modo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Consulta adicional, chicos. La próxima semana tenemos el tema de movimientos artísticos y luego entramos a lógica y se termina el ciclo. Viene el repaso. Quedan 2 temas de lógica, si no me equivoco, y bueno, un tema de estética de la semana que viene. ¿Ya? De la semana que viene. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Me puede decir la diferencia entre la estética de Filipinas y Tomás de Aquino? Lo que pasa es que normalmente no desarrollamos esa estética porque, bueno, San Marcos hoy no ha hecho ninguna pregunta, ¿no? Y como en el prospecto tampoco lo ponen autor, a veces no lo abordamos, ¿no? Podríamos señalar algunas características. Por ejemplo, la estética de Tomás es una estética muy intelectualista, muy formalista, intelectualista, y que tiene una influencia, diría yo, más, se podría decir, más pitagórica en cuanto al formalismo, en cuanto a la idea de armonía, proporción, medida. Tiene ese tipo de características la concepción que tiene del arte Tomás de Aquino. Por otro lado, Tomás de Aquino se podría decir que es un antecedente de Kant, porque Tomás habla del juicio estético. Y cuando habla del juicio estético, para Tomás un juicio supone que hay un entendimiento, o sea, que se basa en la razón, que un juicio no es simplemente la expresión de emociones o sentimientos o valoraciones, sino que tiene un fundamento racional. En eso se acerca un poco a Kant, ¿ya? Entonces, él habla de tipos de juicio, incluso hace una clasificación de los juicios. Pero toda esta concepción del arte en Tomás de Aquino también está subordinado, por supuesto, a la belleza divina, a la belleza de Dios. Pero lo que más pesa es su intelectualismo, es decir, su afán de una fundamentación racional de la estética. En el caso de San Agustín, no tanto es un fundamento racional lo que le preocupa, sino una fundamentación espiritualista, mística, si quieres, mística, espiritualista o cristiana. Ambos son cristianos, ¿no? Pero el fundamento me parece que en San Agustín es más espiritualista, cristiano, ¿ya? Que intelectualista, como en el caso de Tomás, ¿no? ¿Entiendes? Eso es lo que te podría decir. Bueno, para mayor detalle tendrías que comprar mi libro, ¿no? En mi libro hay un desarrollo de estos capítulos, ¿ya? Sobre, bueno... Bueno, chicos, el tiempo se me agotó. Cuídense mucho, me voy a celebrar mi día del maestro. Cuídense, chicos, nos vemos. Hasta luego la próxima semana.